En el folclore del terror de Internet, los niños demoníacos son personajes que distorsionan la inocencia infantil para generar incomodidad y miedo. Representan un contraste psicológico entre la vulnerabilidad propia de la niñez y la presencia de impulsos destructivos o sobrenaturales. En lugar de ser simples villanos, estos personajes suelen funcionar como recipientes de herencias malditas, sirviendo en la narrativa para explorar el trauma, la corrupción de la pureza y la violencia biológica. ¿Qué es la Sari? La Sari Natalie Swan es la protagonista del reconocido webcómic de creepypasta Eat Pasta for Breakfast. Es una niña híbrida, humana y demonio, catalogada en el lore como Thalgoid, nacida de la unión entre una mujer mortal y la entidad Thalgo. A diferencia de los asesinos convencionales, la Sari no busca hacer daño a seres humanos inocentes. Es una criatura trágica guiada por una necesidad biológica e incontrolable de devorar entidades sobrenaturales y monstruos para poder sobrevivir. Características. Cuenta con 3 estados principales: su forma humana, inofensiva y de apariencia común; su forma hambrienta, violenta, con boca secundaria en el cuello, garras y comportamiento de depredador; y su forma Thalgoid, su lado demoníaco completo, doloroso de asumir y sumamente peligroso. Padece una alteración visual que le impide ver colores convencionales. Su visión se limita estrictamente a tonalidades de rojo, además del blanco y negro. Presenta profundas cicatrices en la espalda provocadas por los abusos físicos infligidos por su madre. Mantiene gustos infantiles como dibujar o llevar consigo a su oso de peluche Gans. Desarrolla un apego ansioso y dependiente hacia figuras como Ailes y Akolulu para sentirse protegida. Historia y orígenes. Thalgo adoptó la apariencia de un mortal llamado Evan Harrison para engañar a Loretta Swan, una fanática religiosa estéril que pertenecía a un culto extremo. Haciéndose pasar por un ser divino, concibió a la Sari con ella. La niña creció normalmente hasta los 4 años, momento en que despertó involuntariamente su naturaleza al devorar a un vecino poseído. Al descubrir esto, su madre la encadenó en el sótano durante 4 años, sometiéndola a castigos para exorcizar el demonio. Finalmente, Loretta llevó a la Sari al bosque y se ahorcó frente a ella, dejándola abandonada. Psicología oscura. El trasfondo de la Sari aborda el impacto de la manipulación, el fanatismo y la internalización de la culpa. Su madre le enseñó a percibirse a sí misma como una abominación, lo que fracturó su autoconcepto. Su impulso por devorar monstruos opera como un mecanismo instintivo de supervivencia donde su mente consciente se apaga por completo para dar paso a la agresión animal. A través de la psicología oscura, se evidencia cómo el aislamiento extremo y la violencia constante transformaron a una víctima indefensa en un ser disociado de sus propias acciones. Trastornos y estados psicológicos. Trastorno de estrés postraumático complejo, TEPC. Manifiesta ataques de pánico y somatizaciones físicas, como el vómito, al experimentar miedo intenso o al escuchar un monstruo. Disociación y altérogo. Durante su estado de hambre pierde el conocimiento de sus actos, estando vinculada internamente con la entidad demoníaca Lázaro. Fijación emocional. Aunque avanza en edad física, alcanzando los 12 años en el cómic, su madurez emocional permanece congelada en los 8 años, debido al trauma del abuso y la pérdida. ¿Existe la posibilidad para una película de terror? Una adaptación cinematográfica oficial resulta legalmente compleja debido al uso de marcas y personajes que pertenecen a múltiples autores de la comunidad, Slenderman, Ailes Jack, entre otros. Sin embargo, a nivel conceptual, su historia de origen, centrada en el conflicto entre el fanatismo religioso de la madre y la herencia de Thalgo, posee un alto potencial para el cine de terror psicológico e independiente. ¿Quién es su creador? La Sari fue creada por la artista e ilustradora digital conocida como Chibiworks, identificada actualmente en plataformas como Tobiasitol, quien ideó y dibujó la historia original en la plataforma DeviantArt dentro del cómic Eat Pasta for Breakfast. Conclusión final. La Sari Natalie Swan destaca en el universo de las creepypastas por ser una figura trágica antes que un monstruo malvado. El verdadero trasfondo de su historia muestra que la violencia más destructiva que sufrió no vino de su sangre demoníaca, sino del maltrato y el rechazo humano. Su personaje refleja el dolor del trauma infantil y la constante lucha entre la conservación de la inocencia y el peso de una herencia ineludible. La dinámica entre Lazar y Sally Williams representa uno de los dúos más icónicos de los webcómics de creepypastas, fundamentado en el concepto de la inocencia robada. A nivel de psicología oscura, ambas encarnan la respuesta del trauma infantil frente a la crueldad de los adultos, pero lo procesan de formas opuestas. Sally es un espíritu que representa la muerte por abuso familiar, atrapada para siempre en la etapa de juego e ingenuidad para esquivar el dolor de su asesinato,
Lazari, por su parte, es un ser vivo que carga con el trauma de la tortura física e ideológica. Mientras Sally utiliza el juego como un mecanismo de evasión-disociación, Lazari reacciona con hipervigilancia y miedo constante al abandono. La narrativa compartida, Sally adopta un rol de amiga y hermana simbólica. Para Lazari, cuya madre la consideraba un monstruo sin alma, la aceptación incondicional de Sally funciona como un refugio emocional. Sally no le teme a las transformaciones brutales de Lazari, lo que ayuda a calmar la ansiedad de separación y los ataques de pánico de la pequeña Salgoid. Sally es la víctima fantasma que busca venganza o compañía infantil, mientras que Lazari es el monstruo físico, obligado a alimentarse de entidades malignas. Juntas equilibran la balanza entre la fragilidad psicológica y la violencia instintiva. Las historias de Lazari y Sally no nacieron en la nada. Se nutren de patrones reales de violencia doméstica, fanatismo y patologías documentadas en la psicología criminal. El trasfondo de Lazari evoca casos reales de abuso ritual y psicosis religiosa, como el de Anneliese Michel o el desgarrador caso de la familia Turpin. En estos eventos reales, los tutores, dominados por delirios religiosos o paranoia, aíslan a sus hijos en habitaciones o sótanos, sometiéndolos a inanición y castigos físicos bajo la idea fija de estar purgando el mal o exorcizando demonios. La madre de Lazari, Loretta, actúa bajo el perfil psicológico de una maltratadora guiada por la culpa y el delirio moral. La tragedia de Sally refleja la cruda realidad de la depredación dentro del círculo de confianza familiar, grooming intrafamiliar. Se inspira en miles de casos reales de negligencia y homicidio infantil a manos de familiares cercanos, donde la incapacidad del entorno para detectar las señales de peligro culmina en la pérdida trágica de la víctima. Si trasladamos a Lazari y Sally al mundo real, la época en la que se desarrolle su historia cambia por completo el resultado debido a la evolución de la tecnología y los protocolos de protección social. En décadas pasadas, años 80, 90 o principios de los 2000, la historia original encaja en esta época porque el aislamiento era fácil de sostener. La madre de Lazari pudo mantener a su hija cautiva en un sótano durante 4 años sin que los servicios sociales intervengan, ya que no existía el rastreo digital, la digitalización de registros médicos ni la vigilancia comunitaria actual. En la era actual, año 2026, si la historia ocurriera hoy en día, el panorama sería radicalmente distinto. Con el seguimiento médico obligatorio para recién nacidos, la huella digital y la inteligencia artificial aplicada a la identificación de patrones de negligencia infantil, Loretta habría sido investigada mucho antes. En 2026, si un ser con la genética híbrida de Lazari existiera, no sería vista simplemente como un demonio, sino como un fenómeno biomecánico o genético sin precedentes. Intervendrían instituciones de bioseguridad y psiquiatría forense. Su condición de comer otros organismos sobrenaturales la pondría en la mira de investigaciones de contención biológica, mientras que sus severos síntomas de estrés postraumático, TEPT, requerirían internamiento en entornos de alta contención médica. Para comprender la psicología oscura que rodea a personajes como Lazari, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche es uno de los mejores referentes, especialmente por su famosa máxima sobre la naturaleza del mal y la percepción humana. Quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse a su vez en un monstruo, y si miras largamente al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Loretta estaba obsesionada con destruir al demonio que llevaba dentro su hija. Al intentar purgar el mal mediante la tortura, se convirtió ella misma en un monstruo real y terrenal, cometiendo actos de crueldad humana infinitamente peores que los actos instintivos de la niña. Lazari habita en la frontera constante del abismo. Aunque su mente quiere ser la de una niña normal que dibuja y juega, la herencia oscura de su padre Salgo la empuja inevitablemente a la violencia. La tragedia psicológica reside en que ella no elige el abismo es parte de su propia biología. A través del lente de la psicología oscura, la narrativa de Lazari y las creepypastas infantiles nos dejan una lección profunda sobre la naturaleza humana. El verdadero terror no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de la capacidad humana para justificar la crueldad. Lazari representa la paradoja de cómo el trauma infantil puede fragmentar la psique de una persona. Aunque cuenta con garras, transformaciones y la sangre de una entidad demoníaca, los daños más profundos que condicionan su vida no provienen de sus poderes, sino del rechazo, las cicatrices y la culpa que le inculcó su propia madre. Historias como las de Lazari y Sally funcionan en la cultura popular como espejos psicológicos.
Nos recuerdan que cuando la sociedad o la familia le fallan a la infancia, la mente humana crea mecanismos de defensa extremos, como la disociación o la alteración de la realidad, para poder sobrevivir al dolor del mundo real.